comenzamos con el podcast de Nos van a oír, porque desde Jóvenes Comisiones no podemos no tener un podcast con la de cosas que tenemos para quejarnos. Hoy empezamos a hablar sobre becarios, sobre hacer prácticas en la empresa, que es una de las principales lacras que tenemos la juventud al incorporarnos a nuestro mercado de trabajo. Y bueno, yo soy Adrià, aquí está Katrina y Juan Carlos, y empezaremos con vuestra experiencia, contando un poco, tú por ejemplo, Juan Carlos, ¿cuál fue tu experiencia de becario? Pues a ver, yo estuve más de un año en diversas prácticas, curriculares, no curriculares, entre grado de Derecho y máster. Inspección de trabajo, 2 despachos de abogados, un banco y juzgados, básicamente. O sea, un año que mi vida laboral está cotizado a 0, porque durante un año estuve sin cobrar nada. ¿Qué tal fue tu experiencia? La mía fue un poco diferente. Estuve solo en un sitio, pero casualmente, fui becaria de una administración pública, en este caso de la Universidad Rey Juan Carlos. Ser lo peor siempre. Efectivamente. Y además me pilló el momento ese en el que se estaban poniendo las denuncias masivas sobre falsos becarios y demás, entonces justo en mi año hubo una reducción de plantilla de becarios importante. Y luego desde ahí pues ya fue de un trabajo a otro, pero inicialmente la experiencia fantástica fue ahí. ¿Estabais ahí aprendiendo o estabais trabajando sin derechos laborales? ¿Quién empieza? Yo creo que se responde sola. Pues empiezo yo si quieres. Resulta que como todas las universidades madrileñas, la Rey Juan Carlos tenía un déficit de personal importante y tenía una necesidad de cubrir unos puestos estructurales importantes. Y como todas las universidades madrileñas, de nuevo, pues contrataron a becarios para hacerlo. Como dije antes, justo en mi año, antes de eso, un grupo de becarios se había puesto manos a la obra y había puesto una demanda importante. Y a consecuencia de eso, pues los puestos de becarios disponibles bajaron como de 170 a unos 74 aproximadamente en el año que entré yo. Y nada, pues al final son puestos en los que acabas haciendo un trabajo que pertenece a otra persona, que pertenece en este caso a un funcionario, tú ni eres funcionaria ni eres nada, y bueno, por el que cobras pues unos 550 cochinos euros al mes. Y nada, pues luego sin vacaciones, sin que te paguen a tiempo y cosas así similares. Maravilloso. Bueno, a ver, yo tuve de todo. Quiero decir, tuve tanto experiencias buenas como experiencias malas. Tuve experiencias malas, sobre todo en las prácticas en el sector bancario. En el sector bancario se utilizaba sobre todo para cubrir cuando la gente se iba de vacaciones, es decir, había chicos y chicas que a lo mejor pues del total de 3 a 6 meses que pueden durar las prácticas, el departamento se quedaba solo y como ya tenía un mes de formación le ponían a atender, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que yo de esas me harté y dije, mira, yo por aquí no trago porque para estar haciendo el tonto no estoy. Esas fueron las únicas que me pagaron, que eran 200 euros al mes, menos cuotas de seguridad social. Entonces, Pipas, ¿no? Efectivamente, se quedaba en 100 euros lindos, que bueno, para la precariedad del momento y tal, pues te servía, pues eso, para decir hola, buenas tardes, me pagan por algo por estas prácticas. Pero luego también tuve buenas experiencias, sinceramente, y creo que porque más centradas. Primero porque unas fueron en inspección de trabajo y los inspectores de trabajo pues no te van a hacer las propias estaría feo, ¿no? En la que la propia entidad que regula todo pues te haga un fraude de ley. Y luego en 2 despachos. En 2 despachos que yo tuve la suerte de que me tocaron, fue un 1 a 1, es decir, esa persona estaba encima mía, me tutorizaba, me enseñaba un poco todo, estas fueron sin cobrar, pero sí que es cierto que aprendí. Y ahí sí que vi lo que eran una práctica tutorizada, con seguimiento, con una persona detrás tuya, que no te exigía una carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en el lado contrario veía a mis amigos, y es que en el despacho que tenía un poco de nivel medio grande a nivel de facturación y tal, era un trabajador y trabajadora más en la estructura empresarial, es decir, le dejaban solo con el caso y al abogado en cuestión o a la abogada en cuestión no la veían durante los meses de prácticas, así de claro. Yo creo que esa es una cuestión clave, ¿no? Hay señales que te dicen si estás trabajando, estás siendo un becario, y yo creo que es esa, ¿no? Si tú estás produciendo como uno más y no hay una revisión del trabajo que haces, o incluso simplemente estás produciendo un bien o un servicio, pues básicamente eres un trabajador y hay un fraude de aquí a Lima, ¿no?
A mí en mi caso, hablando de ese tema justo, me hace gracia porque estaba hablando con uno de mis compañeros, bueno, con mi jefe, entre comillas, y me dijo un día de estos, no firmes los correos, que eso lo hacen los trabajadores. Y yo como, vale, pero lo estoy mandando. Y él, vale, pero no lo firmes. Y yo como, bueno. Entonces, a raíz de todo eso, empecé a sacar capturitas a todo lo que me decía por Teams y a guardármelo todo porque yo tenía la idea de poner una demanda, pero luego por cuestiones de la vida no se dio. Pero sí, fue gracioso porque al final todo el mundo me venía diciendo no dejes pruebas. O sea, como recuerdo que una vez hubo uno de mis jefes que me dijo explícitamente no pongas esto porque esto lo hacen los funcionarios, los trabajadores. Y yo como, pues me cago en ti. Y así. Para mí un tema que también es clave, que es un poco la indefensión, ¿no? El sistema judicial y laboral es tremendamente lento y muchas veces es como una especie de lotería, en algunos casos, casos parecidos, a veces sale que sí, sale que no. Y en general cuando eres becario o becaria, al igual que otras cuestiones como los trabajadores de plataforma o así, hay una indefensión total, indefensión de que sabes que en el mejor de los casos si demandas, pues te van a echar cuando ganes el juicio, ¿no? Y la indemnización va a ser prácticamente ridícula. O también una cuestión que yo creo que es muy importante, que es que hay una indefensión en cuanto, por ejemplo, al acoso que pueda recibir por un compañero o un superior, en cuanto a la prevención de riesgos laborales. No sé si nos puedes hablar un poco de cómo está esto de la prevención. A ver, la prevención y todo, quiero decir. Vamos a ver. Aquí tenemos un problema y es que muchas universidades, muchos departamentos de universidades ya juegan un papel de casi ser una ETT, es decir, puesta a disposición de becarios de la empresa X a cambio de que tú realices un curso, un grado de especialización, un máster de no sé qué. Y se ponen a coordinar esas prácticas personas que no tienen formación en lo que es la figura del becario y becaria, es decir, cuáles son el mínimo que hay actualmente en la ley y qué es lo que tienen que cumplir. Y el segundo paso es que en la realidad vemos cómo se relajan todos los controles que se tienen que mantener en la ley y luego vemos desgracias. Es decir, todos los casos que hemos tenido, el hundimiento de la mina de los compañeros de Cataluña, de personas que eran becarias. Te puedo contar, yo en mi provincia, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, me han llegado cosas, esta vez no de universidad, sino de becarios y becarias de formación profesional absolutamente espeluznantes, de accidentes en fábrica que el empresario va con el contrato posteriormente al accidente a decirle, tranquilo, te ha pasado esto en mi fábrica, te contrato. Es decir, una vez ya se han saltado todas las materias preventivas, no se ha dado formación a esa persona, no se integra en la estructura preventiva de la empresa, ni por supuesto se ha presentado al representante de los trabajadores y trabajadoras para que le diga, oye, si tienes dudas sobre algún procedimiento, haz esto o tienes que tener supervisión sí o sí, pasa la desgracia y es a posteriori cuando viene el remedio. No puede ser. En materia de prevención, nadie cumple las medidas en prevención de riesgos laborales previamente a la inserción del becario y becaria en la empresa. No puede seguir así. Se tiene que reforzar esa normativa, se tiene que introducir ese becario o becaria, esa persona que está realizando las prácticas con las empresas, con derechos y con toda la formación en materia preventiva, porque si no, estamos teniendo desgracia día a día. Yo también, haciendo charlas, ¿no?, con el sindicato en algunos centros de FP, me comentaban que es que si se ponían malos y no iban a hacer la práctica, a trabajar básicamente, que les bajaba la nota, que les amenazaban con suspender, ¿no? Que en FP las prácticas no tienen nota, pero sí que te pueden decir, pues te pongo no apto y ala, ¿no? Y a mí esa indefensión es de las cosas que más rabia me dan, ¿no? Porque al final, en una relación laboral, pues no es que estés 100% protegido, pero bueno, hay una ley laboral que te ampara, pero en las prácticas estás a merced de que el tutor, tutora o la empresa te suspenda o aprueba, y ahí hay una materia coercitiva muy grande, ¿no? Incluso denunciada por la OIT, que no puede estar vinculado, o sea, que el empresario no puede tener ese nivel encima tuyo, ¿no? Y al final, pues ni exiges tus derechos ni nada porque sabes que es que te baja la nota y tan pancho, ¿no? Y al final, cuéntanos un poco también si aprendiste algo durante las prácticas. No. no aprendí nada. Realmente, a ver, se supone que la oferta era para estudiantes de ciencia política o relaciones internacionales o cosas así. Era en la oficina de relaciones internacionales de la Red Juan. Y claro, ellos realmente lo que buscaban era un administrativa con idiomas. Es que no buscan otra cosa que no sea eso.
O sea, no te hace falta formación en ciencia política, no te hace falta formación en economía, te hace falta saber manejar un Excel, te hace falta saber mandar correos y te hace falta hablar tropecientos mil idiomas. Entonces, realmente no es nada con lo que aprendas. Yo realmente iba ahí todos los días y tenía un procedimiento súper mecánico que era abrir el correo, meter Excel, sacar Excel y fuera. Pero no era nada con lo que tuviera que ni aprender, ni pensar, ni hacer absolutamente nada. Luego me convalidaron las prácticas por eso y bueno, creo que fue un error. Porque, claro, yo al final necesitaba tener esa beca de colaboración para poder subsistir aquí en Madrid durante esos meses. Y por eso convalidé las prácticas, pero si no, yo creo que echando la vista atrás ahora tenía que haber hecho las prácticas en su momento, porque al final te abre otra serie de puertas. Yo creo que eso que dices es muy importante. Al final, las prácticas se han usado para dos cosas que has dicho, ¿no? Para cubrir esa falta de puestos de trabajo que por culpa de la tasa de reposición, es decir, que Rajoy dijo que por cada 10 funcionarios que se jubilaban se cubrían 8 o 9 plazas. Y por otro lado, para los estudiantes pues les viene bien para poder subsistir, pero el tema es que deberían haber becas suficientes para todo el mundo que lo necesite para poder subsistir en Madrid y no tener que estar haciendo pues un trabajo sin tener esa relación laboral en la empresa, ¿no? Y incluso a veces hay estudiantes que nos dicen no las quitéis, y cuando lo que hay que decir es sí, hay que quitarlas y te tenemos que dar una beca para que tú puedas estudiar sin tener que trabajar y para poder vivir en Madrid, que no es fácil con los precios de los alquileres que están prácticamente desorbitados y que es imposible vivir incluso ya con las becas que daban, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo desde el sindicato y toda la sociedad para mejorar esas condiciones y sobre todo intentar evitar caer en falsas trampas, ¿no? Cuando estábamos negociando el estatuto del becario, los empresarios nos decían, no, si es que la gente está encantada con esto, ¿no? Si es que si reguláis mucho las prácticas, lo que habrá es faltarán prácticas, ¿no? Para los estudiantes. Y nos decían, es que la gente no se va a poder graduar porque no podrán completar las prácticas. Yo creo que es un secuestro, un chantaje, y lo que tenemos que compaginar es que haya unas prácticas de calidad con que haya prácticas para todo el mundo, pero no a base de la explotación. Y quizá hay demasiadas prácticas. Es decir, es que con un tejido de empresas tan pequeño que tenemos en España, las empresas pequeñas no tienen ese músculo, ¿no? para hacer las prácticas. Yo te soy sincero, yo cuando hice las prácticas caí en el mito de la empleabilidad. Esto que nos vendieron de que las prácticas, cuantas más prácticas hagas antes de salir a la carrera, más vas a conseguir un contrato, el puesto de trabajo. Y claro, una persona pues que la situación familiar está jodida, cuanto más haga en menor tiempo y me mate y me esfuerce y trabaje, etcétera, etcétera, más salgo al día siguiente de sacarme la carrera y me contratan. Luego ya vi que eso no... que miau, que sí, el paro es estructural, que la gente joven precisamente porque nos cubren como falsos becarios, como falsos voluntarios, como miles y miles y miles y miles de figuras pues eso, de subcontratación, de imposibilidad de hacer unas prácticas o un contrato en prácticas. Es decir, cuando te cubren con una figura en la ley que no es una relación laboral, la juventud no se integra en el mercado laboral, no trabaja, no accede a un nivel salarial decente. Y yo caí en ese mito y casi pues estuve con muchos dolores de cabeza y casi entre 1 año y 2 retrasando pues la entrada a mi mercado laboral, porque básicamente fue 1 año o 2 años estériles. Aprendí muchísimo, porque tuve unas prácticas de calidad, una persona que estuve encima, pero en las que vi la cara B de las prácticas no aprendí una absoluta mierda. Yo creo que eso es clave, ¿no? Porque nadie trabaja gratis y si trabajamos haciendo prácticas es por la falsa promesa de la contratación en esa empresa o a posteriori, ¿no? La que te piden con 25 años, 5 años de experiencia y dices, pero si no he tenido tiempo, ¿no? Yo creo que eso es clave por eso, porque es que ¿quién trabaja gratis o quién trabaja por 200 o 500 euros? Y esa falsa promesa de trabajo, cuando luego además las empresas podrían hacer cosas para cambiar eso. Podría haber bolsas de trabajo en el que pues, un porcentaje de la gente se quedara, o que cuando se jubile alguien entre gente de prácticas, pues que luego salgan a buscarlo fuera cuando hayan tenido a esas personas ahí, ¿no? Yo creo que ahí las empresas también tienen que dar una vuelta. Y lo que decías también yo creo que es clave, ¿no? Se nos mandó a hacer prácticas en el año 2011, que fue cuando se regulariza todo el sistema de prácticas, justamente para eso, ¿no? En un momento en el que había un desempleo de más del 40%, un desempleo juvenil.
lo que te decían es, ve, trabaja gratis, coge experiencia, para que cuando la economía esté mejor, pues ya te contraten y estés por encima del resto, ¿no? Si tú tienes que trabajar para poder subsistir, pues no puedes hacer esas prácticas y te quedas, tienes que elegir entre quedarte sin comer o hacer prácticas e intentar pagar el alquiler con la experiencia, ¿no? ¿A vosotros os decían algo los empresarios o de la... No sé si tuviste remuneración, solo una creo que habías dicho. Sí, solo una. A ver, a mí me hacía gracia esto de que las políticas de recursos humanos muchas veces te intentan integrar en la plantilla como si fueras uno más, no entras en el club de los, yo qué sé, la empresa y le pones un Eyers, ¿sabes? Pues todas esas políticas que van de recursos humanos para hacerte sentir en parte de la plantilla a mí me hacían un poco de gracia porque era como... No te equivoques, o sea, yo ojalá estar aquí cobrando pues lo que sea, lo que estaba el salario mínimo en ese tiempo, porque te agarras a un clavo ardiendo en ese tiempo, pero no te equivoques, o sea, yo no estoy aquí para, yo qué sé, para formar parte de un club privilegiado de trabajadores y trabajadoras que no, que mis intereses no son ni los de la entidad ni los de tal, mis intereses son llegar a fin de mes, tener una vida estable y un trabajo estable, ya está. Entonces me hacía hasta gracia cuando venían un poco a echarnos ese discurso de esfuérzate, trabaja, lleva todo tu día al límite, practica, vuestras prácticas van a ser inmersivas totalmente, llenas de competencias, no deis un paso atrás en vuestras ilusiones y todo el rollo, y era como, joder, pues págame. Eso no quiero comer. Efectivamente. Entonces, pues sí, de ilusión se vive hasta que viene bueno, hasta que tienes que pagar el alquiler, así de claro, o la compra. A mí me pasó algo un poco diferente porque, a ver, en la Rey Juan las prácticas son obligatorias, hay universidades y algunos grados en los que no, pero en la Rey Juan Carlos sí, entonces no encontraba prácticas nadie, porque esos son 45.000 alumnos que tienes ahí muertos de risa, para encontrar prácticas todos es imposible. Entonces, en particular en el grado de Ciencia Política, me acuerdo que en las reuniones de delegados era un caos, porque la única reclamación que se repetía mes tras mes era la de las prácticas. ¿Qué daño ha hecho Bolonia, Sí, ha sido lo peor que le ha pasado a este país. Sí. Bueno, aparte de otras cosas. Total, muchas cosas, sí. Pero claro, entonces... Eso que decías tú de que te viene el empresario y te dora la píldora, en mi caso no pasaba, porque al fin y al cabo era una administración pública y tú sabías que ahí no ibas a encontrar otro trabajo. Entonces, en los últimos 2 meses que yo estuve con el disfrute, por llamarlo de alguna forma, de esa beca, estuve con una ansiedad que me quería morir, porque al final, claro, no tienes ese respaldo que decía, supuesto respaldo que se construye al haber tenido prácticas en otro lado y tener una supuesta inserción en el mercado laboral. Y simplemente sabes que se acaba tu plazo en la universidad y que de ahí ya te vas a o tener que buscar unas prácticas extracurriculares por tu cuenta o que hacer alguna cosa de esas. Entonces, claro, luego ya me llovió un trabajo del cielo por parte de un contacto, pero no fue ni nada que me pusiera a la universidad, ni nada que fuera a través de ningún proceso para favorecer la empleabilidad, ni nada de eso. Fue simplemente suerte lo que tuve. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo hice un máster en una facultad que no estaba relacionada con mi carrera, ¿no? Y lo que me pasaba es que las prácticas que me proponían pues eran de temas que yo no había tocado en mi vida, ¿no? O sea, entonces me pasaba eso. Y yo también quiero hablar, no lo teníamos aquí en las ideas, pero yo quiero hablar de... Yo le llamo el abismo, ¿no? Cuando acabas de estudiar, que tienes toda tu vida como reglada, ¿no? Pues haces primaria, secundaria, bachillerato, FP... Y acabas de estudiar y de golpe dices, hostia, he estudiado políticas y ahora, ¿qué coño hago con mi vida, no? ¿A vosotros pasó eso? Yo lo pasé fatal, ¿eh? O sea, con ansiedad y así. Un poco lo que decías ahora. Sí, a ver, un poco, o sea, yo es que siempre he tenido la suerte de que he tenido muy claro qué quiero hacer. Lo que no he tenido claro es cómo hacerlo, porque no tenía la estructura detrás de decir, vale, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? No sé qué. En fin, yo realmente soy una persona que desde los 18 se mantiene absolutamente sola. Entonces, es que es una movida, o sea, a nivel mental es una presión que no te puedes quitar de encima y que a día de hoy pues sigo todavía como retrotrayéndome a ese tiempo a decir, bueno, ¿y si ahora me va a volver a pasar esto? No sé qué. Y ahora pues tengo un contrato que va a terminar en junio
y como que ya me estoy anticipando a la ansiedad. Estoy como diciendo, vale, bueno. Porque claro, yo ahora también voy a empezar un doctorado, por suerte o por desgracia, y la cosa es que tengo que seguir trabajando mientras. Entonces, no sé, son experiencias que como ya he tenido, vivo con el miedo de volver a tenerlas y no me gusta nada las sensaciones súper desagradables. De vacío. ¿Qué tal fue tu experiencia A ver, yo la llamo la carrera del ascensor social, ¿vale? La carrera del ascensor social, pues partes de una salida precaria, ¿no? O sea, nuestro imaginario era desde bien pequeñito que si tú estudiabas, te sacabas la carrera y para adelante, bueno, vas a tener una vida estable, más o menos a niveles de vida estándares como los de tus padres, te vas a comprar una familia, vas a poder hacer, pues... Pues espero que una familia no compre. O sea, vas a poder comprarte una casa, tener una familia ya, o no tenerla, pero que vas a ser solvente para ti mismo, ¿no? Claro, lo mío fue el vacío totalmente, porque claro, yo siempre, a ver, nunca he parado quieto. Es decir, curro que había, que me enteraba, aunque fuera el más precario, currículum, tal, no sé qué. Y yo no estuve mucho tiempo en la época de buscar empleo, ¿vale? Porque yo creo que me había como 30.000 perfiles en páginas web, claro, mío, pues un perfil, un tío con carrera, con máster, tal, no sé qué, no sé cuánto, por H o por B, pues a lo mejor tienes suerte y te llaman, aunque sea para un contrato de mierda, para unas horas de mierda, para un salario de mierda, pero te llaman para trabajar. Pero claro, yo me veía a mí, pero es que el que tenía al lado, que estaba en mi misma situación y mi misma formación, no encontraba nada. Y yo, pues vale. Y es que te das cuenta que esa carrera del ascensor social, cada vez tienes más montañas, tienes más asfalto levantado, vas sin zapatillas y espérate que no te corten las piernas, porque cada vez está más jodido. Y eso hay que tenerlo en claro, porque las empresas no contratan a personas jóvenes. Y aunque estemos bonificados, aunque los becarios salgan por 15 euros de cuota de seguridad social, no quieren, no entra dentro de sus planes de organización, en su cabeza solo está contratar y despedir, al igual que hacíamos antes de la reforma laboral. Y eso se tiene que acabar. Entonces, mi experiencia fue de matarte día y noche y acabar con ojeras para hacerte el currículum, para hacerte 1000 cosas, para hacerte 1000 cursos mientras tal y ahorrar todo el dinero de las becas para invertirlo en más formación, que a su vez te accedas a otro tipo de mercado o te especialice más en tu sector, pero es que esa ha sido mi experiencia personal. Yo he tenido y tengo amigos que están a mi alrededor que han seguido esos mismos pasos y esas mismas pautas y no han llegado. Y se ven con 30 años de falso autónomo, cobrando menos de 900 euros en Madrid, o me da igual, o en Toledo, o en Zaragoza, me da igual, yéndose la mitad en alquiler, el segundo tercio en comida y el otro tercio para pagar más formación que a su vez le permita más especialización. Y es una pescadilla que se muere de la cola, un ritmo de trabajo enfermizo y que nos come, básicamente. Yo para ir acabando también quería contar un poco la oportunidad perdida que vivimos con el Estatuto del Becario, ¿no? Que fue una negociación en la que pues, yo pude formar parte y que yo creo que ha sido pues, el cierre que ha tenido esa cuestión pues, ha sido bastante lamentable, por decirlo claro, y sobre todo por la presión de las universidades, ¿no? Que han ido a saco en contra de mejorar los derechos de sus alumnos, cuando en teoría también lo representan. Lo que pasa es que, claro, siendo más, tienen menos votos que mucha otra parte de los trabajadores o de los profesores, por ejemplo, pues les importan bien poquito, ¿no? Parece a las universidades. Y bueno, han sido 1 año y pico de negociaciones que estuvimos ahí viendo pues, cómo regular esta cuestión para garantizar que no haya fraude, que era nuestra primera prioridad, evitar que hubiera un fraude, que haya trabajadores
que estén bajo el paraguas del falso autónomo, del falso becario. Luego también garantizar derechos, ¿no? Pues alguna retribución, por lo mínimo compensación de gastos. También, pues eso, lo que decías tú antes, muy importante, vigilar la prevención de riesgos laborales. No es de recibo que te mates yendo a trabajar, pero es que mucho menos siendo becario, ¿no? Y ahí yo creo que las empresas, ¿no? Que tanto dice que son ellos los que arriesgan, pues quién arriesga más que el que va a trabajar y no vuelve, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que verlo. Luego, pues bueno, muchos otros derechos de garantizar pues, que haya prácticas dignas, la parte formativa, que tú decías que tuviste la suerte, pero bueno, las encuestas que vemos son que el 70% lo que está haciendo es trabajar, básicamente, sin cobrar o prácticamente cobrando la miseria y sin derechos laborales y bajo un paraguas de una inseguridad personal, vital, enorme, ¿no? Y bueno, al final estuvimos año y medio negociando prácticamente y llegamos a un acuerdo, Comisiones Obreras, UGT, con el Ministerio de Trabajo y al final pues la parte socialista del gobierno pues no tuvo bien, no le gustó suficiente ese trabajo, que aunque COE no firmara, COE y CEPIME habían estado meses y meses con sus propuestas y también era su documento, no firmaron por cuestiones electoralistas. Y nada, yo creo que es una oportunidad perdida porque hay una cosa que decías tú, ¿no? La inserción del mercado laboral de la gente joven se retrasa por estas cuestiones y en realidad cuando tú dejas de tener esos vacíos legales, esas trampas, la gente tiene un contrato laboral. O sea, lo que viene a hacer es, bajo la excusa de poder dar trabajo a la gente joven, nos lo quita. Nos quitan retribuciones, nos quitan derechos y yo creo que eso es muy, muy importante seguir peleándolo, lo pelearemos en las calles, Comisiones Obreras estamos para eso. Y antes de irnos, quería preguntarte, Juan Carlos, soy un becario, me están explotando, ¿qué hago? Comprar un bulldozer y estrellarlo contra la empresa sería una buena posibilidad. No, es broma. A ver, es un poco lo que ha dicho la compañera Katrina. Lo primero que tienes que hacer es coger pruebas. O sea, coger pruebas. Todos los elementos judiciales que van a acabar, ojalá que no, ojalá pues se acabe en la gota o en la vía administrativa y tal. Bueno, coger pruebas. Correos que hayas firmado, WhatsApp que te hayan mandado, cuadrante en el que figures, llamadas que te empiecen a hacer fuera del horario estipulado de las prácticas, todo aquello que te pidan ir más allá de lo que figura en tu convenio concreto, tienes que tenerlo como prueba, porque luego eso nos sirve a nosotros, a los sindicatos, les sirve también a Inspección de Trabajo y sobre todo espabilar. Quiero decir, vas a estar 3 meses en una empresa. Si denuncias después de haberte ido, cuando se esté acabando esas prácticas, la actuación inspectora y la actuación judicial se retrasa y es casi imposible llegar. Entonces, cuanto más viva esté la relación, cuanto más capacidad tenga esa persona que está sufriendo ese acoso o esa explotación de recoger pruebas, más posibilidad de éxito tenemos y más posibilidad tenemos de regularizar esa situación, ¿vale? Recordemos una cosa muy importante, un becario no es un trabajador o trabajadora, y esto se lo digo al empresario que nos esté oyendo, no están para cubrir picos de producción, no están para cubrir fines de semana, no están para hacer horas extra. Un becario o becaria es una persona que está formándose en tu centro de trabajo y no es un trabajador o trabajadora, fin. Que quede claro de una maldita vez. Yo, si me permites, añadiendo un poco a lo que decía él, justo antes comentábamos que mucha gente empieza ahora el curso académico y de la misma manera en que él ha hablado al empresario, yo creo que es importante hablar a los alumnos y las alumnas y decirles, no es complicado coger pruebas. Una prueba puede ser una captura de un mensaje en el que te dicen tienes que hacer esto porque cualquier cosa, o que te digan, pues no eches una firma, o que justamente le hagas una captura al registro de llamadas en horario fuera de la jornada que se te pauta. Entonces, eso no es complicado, guardarlas tampoco es complicado. Y decirle a tu jefe también, en según qué casos, según la situación que tú tengas ahí dentro, pues que te gustaría hacer alguna cosa o te gustaría salir durante un ratito para lo que sea, para que te diga que no, sabiendo tú que te va a decir que no, y tener esa prueba también te sirve. Hay que engañarle. Bueno, pues esto ha sido el podcast de Nos van a oír. Yo creo que lo que decís es importantísimo. Creo que muchas veces
no somos conscientes del poder que tenemos como trabajadores, trabajadoras, incluso como becarios, becarias, y ahí lo que nos toca es organizarnos, pelear. Las cosas, si no se pelean, no se consiguen. Y al final yo creo que lo importante es que estés de precario o no, luches por tus condiciones, te organices y peleemos todos juntos y juntas para conseguir un presente de dignidad en las prácticas, en el trabajo y también en la vivienda, la salud mental y muchas otras cosas. Muchas gracias.